Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una noche más aquí en La Mira. Hoy la verdad que me tomo un tiempito para charlar con un amigo que sabe mucho no solo de política actual, sino de historia política, cosa que no muchos conocen. Se llama el Canca Gus, un histórico del peronismo. Y yo, Canca, la verdad que te quería invitar en el día de hoy para que hiciéramos un par de ficciones. Si querés, viste que a la gente le gusta mucho ficcionar, porque Macri hace cuentos todos los días y hay gente que ficciona bastante habitualmente. Entonces yo me puse a pensar, si Juan Perón, a quien vos conociste, ¿no? ¿Conociste a Perón? Sí, totalmente. Si Juan Perón lo tuviera Mauricio Macri enfrente hoy, con las políticas de Mauricio Macri siendo candidato a presidente, ¿qué le diría Perón a Macri? No creo que estaría enfrente de Macri. Por ahí le diría, mire, no lo puedo atender porque voy a recibirle a Cristina. Pero no le Aprendo diría... más. Y si tuviera que definir políticamente a Macri, Perón, ¿cuál sería el planteo o el cuestionamiento? No, yo creo que Perón vería que a pesar de que es una representación de la derecha, o supuestamente un empresario, él tenía otra interlocución con el poder y entendía a las figuras del poder de otra manera. ¿Cómo las entendía según vos? Y yo creo que era consciente de lo que era, por ejemplo, la relación que él tenía con un hombre como Helbar, o con ciertos empresarios, o con ciertos poderes del mundo. No es la misma que podría tener Perón con Macri. Igualmente, el general era un hombre que lo hubiese recibido y lo escucharía. Ahora, si vos me decís qué quedó después de esa charla, y por ahí nada. También lo conociste a Balvin, ¿no? Sí, tenía muy buena relación con ¿Tuviste Balvin. buena relación con Balvin? Sí. Yo me pregunto, si Balvin lo viera a Sanz hacer un acuerdo con el PRO, ¿cómo se sentiría hoy? No, bueno, calculá que Balvin incluso fue uno de los primeros dirigentes políticos que fue a Gaspar Campos. E incluso como medida tal era la multitud en Gaspar Campos, él pasa de una casa trasera, salta un muro para reunirse con Perón. Y es el hombre que despide a Perón. Así que fíjate vos la diferencia entre esta actual dirigencia radical y lo que significaba incluso un hombre como Balvin, que fue opositor durante los primeros gobiernos peronistas y a posteriori, pero entendió que, bueno, la República y la Argentina tenía una referencia muy fuerte, un momento histórico y una coyuntura determinante que fue la 70. Yo cuando me reunía con Balvin, honestamente me entendía muy mucho y además hasta en términos de una relación muy jovial, ¿no? ¿Y qué edad tenías vos? ¿Se puede saber? 20 y pico, O sea, era 24, súper joven. muy ¿Y joven. qué era para vos estar entre esos monstruos? Y para mí era ¿Te dabas cuenta? ¿Eras consciente en ese momento de que... Sí, sí, además, ¿O te caíste con los a años? diferencia de lo que se supone, muchos de nosotros sabíamos escuchar a estas dirigencias, sabíamos corresponder, más allá de que no declinábamos lo que eran nuestros planteos, ¿no es verdad? Pero vos calculás que cuando muere Perón yo soy largo, que tendría que haber un primer ministro, y ese primer ministro, que era una figura que no existía constitucionalmente ni institucionalmente, tenía que ser Balvin. Ese dato no lo tenía. ¿Eh? Ese dato no lo tenía. Sí, además el día de la... Desgraciadamente el día que muere Perón, yo iba a dar una charla a la casa, al Comité Nacional del Radicalismo con Balvin. Yo venía de una gira por distintos países latinoamericanos y obviamente esa charla era una excusa para después juntarnos Perón, Balvin y quien te habla. Así que imagínate la trascendencia que hubiese tenido esa reunión y lo consciente que era yo de lo que significaba tallar con dirigentes como Perón, Balvin, Frondizi, que Y lo traté importante mucho, que era teniendo 24 años, ¿no? Porque era Solano Lima, que era casi un dirigente muy cercano y además había como una especie de relación interesante. Obviamente Cámpora, obviamente todos los que significaban dirigentes importantes en esos momentos del peronismo como Tayana, en fin, Benítez. Honestamente, tengo que decirte que estas relaciones todavía, lo digo por la positiva, ¿no? Me pesan. No sé si me entendés. Sí, sí, Lo mismo el trato con toda una dirigencia gremial que a mí honestamente me significó, primero, aprendizaje, segundo, respeto,
Tercero, conocimiento de la historia no solo del movimiento obrero, sino de la lucha y de la resistencia. Te estoy hablando de hombres como Armando Cabos, Sebastián Borro, Avelino Fernández, Raimundo Ongaro, Amado Olmos, y figuras que conocí como Cook y Alicia Guren, ¿no? Y el mayor Alberte, que era una persona también de gran relevancia. ¿Y con Eva Perón cómo era tu relación? ¿Tuviste relación con Eva? No, desgraciadamente yo era chico. Tenía, a la muerte de Evita tenía 4 años. Ah, claro, no te daban los tiempos, perdón, no sé. Pero se supone y dicen que, vos fijate lo que es la historia, ¿no? Se supone y dicen que me tuvo en brazos. Ahora, ¿por qué me tuvo en brazos? Vos sabés que a medida que estábamos ya en una militancia muy activa, la sede del PJ estaba en la calle Chile. Después de ahí pasamos con Cámpora, Avenida La Plata y Venezuela, ¿sí? Y ahí en la calle Chile un día voy con Betanín, y bueno, Betanín ahí me dice, Dante Gullo, Gullito, ¿cómo estás? Bien, le digo yo, viste, una serie de compañeras, viste, que eran de la primera época, de la ¿no? primera hora. Que nos llevábamos muy bien, la verdad, con toda esa dirigencia. Y dice, ¿tu papá cómo está? Y bien, digo yo, mándale saludos. Bueno, cuando nos vamos con Betaní, digo, son raros el peronismo es raro. Me preguntan por mi viejo, que no sé por qué, y además me podrían haber preguntado, ¿y tu papá y tu mamá? O la familia, qué sé yo, no sé si me entendí. Bueno, pasó así, y siempre, hola, ¿qué tal, Guchito? ¿Cómo estás? Bien. Y un día estábamos ya en la sede de la calle Chile, de la calle de Avenida La Plata. Yo estaba en una oficina y viene un compañero y me dice, Canca, sí, hay un hombre que dice que es tu papá, pero que no lo es. Y que vos sos el hijo, pero no lo sos. Digo, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Bueno, digo, ¿qué pasa? Se lo atendí. Dice, yo soy Gullo. Yo era el peluquero, en el gobierno de Perón, era el peluquero que estaba en casa de gobierno. Ah, mirá. Y el peluquero, que se llamaba de apellido Gullo, tenía un hijo que había nacido en el mismo año que nací yo. Entonces todo el peronismo Había tenido a... había conocido al Gullito en la peluquería, que además la peluquería estaba en la casa de gobierno y era el epicentro, te imaginás, en esa época, de lo que era la reunión de todos los funcionarios y toda la gente. Tengamos en cuenta que la peluquería en aquel momento, para los hombres era un lugar de discusión política, era un lugar importante, ir a la peluquería era además, todo ritual. El pobre peluquero, después, un hombre muy humilde, muy interesante, lo persiguieron porque se suponía que él también estaba en el fragote de esto que vos explicás, ¿no es verdad? El epicentro de lo que significaban charlas y demás. Y Perón también creía que yo, Gullo, era el Gullito, era el hijo de Gullito. El hijo del peluquero. ¿Te das cuenta vos? ¿Y cuándo se enteró Perón que no eras el hijo del peluquero? No, yo un día a uno de los muchachos de la custodia digo, le tengo que aclarar al general que yo no soy el Gullo que él supone, sino tenemos nada más una identidad por el apellido. Dice, no, ya está. Dejala así nomás. Es más difícil explicar todo esto. Ahora uno lo puede hacer, no sé si me entendés. Pero en ese momento era Pero en ese momento, qué sé yo. Ahora, ¿vos te das cuenta del rol que jugaste? Más allá de que hubiera jugado si esa reunión Balbín Perón se hubiera dado, el rol que jugaste para lo que hubiera podido ser, lo pongo en potencial, otro radicalismo y otro peronismo. Y sí, totalmente. Además, si se hubieran juntado Perón y Balbín con vos en esa reunión, lamentablemente no se pudo. Pero hubiera sido otra la historia, ¿no? Yo creo que sí, pero además había en ese momento, todos nosotros éramos peronistas, pero asumíamos también una identidad histórica con el irigoyenismo. Para nosotros el radicalismo era una base importante de definición de políticas para la Argentina. Calculá el peso que le cupo a los hombres de Forja, todos hombres venidos del radicalismo, pensadores, intelectuales, de tallas muy importantes, ¿no es verdad? Sí. Y obviamente cuando Perón tiene que buscar a su candidato, al primero que trata de decirle, comportamos una fórmula, es a Sabatini, dirigente importante del radicalismo en Córdoba,
Como no se da esa posibilidad, bueno, aparece la figura de Quijano, ¿no? ¿Verdad? Y te pregunto, si vos hoy tuvieras que hacer una retrospectiva y mirar el radicalismo hacia atrás, ¿notás que se han entregado banderas, como dicen muchos? Sí, yo creo que desgraciadamente me duele porque además uno tiene afinidad todavía con muchos de los correligionarios que en los 70 generamos muchas posibilidades de trabajo, Dame un nombre. de lucha, de resistencia, y todo lo que era la coordinadora, la juventud radical que respondía a Balbín, la juventud radical revolucionaria que respondía a otros dirigentes. ¿La juventud alfonsinista? Y sí, claro, había una afinidad con ellos, incluso llevamos adelante, sobre todo en los albores de los 70, hasta las elecciones, un proceso de casi compinchería, unidad, y además limábamos asperezas y generábamos acciones en común, ¿no? Te la voy a complicar un poco, pero quiero que me seas plenamente honesto y te suicides si es necesario. O sea que estás de acuerdo con que Santoro sea el vice de Recalde en la elección de la ciudad. Sí, sí, porque además conforma una tradición histórica del peronismo, conforma una tradición histórica de la apertura que siempre buscamos, y además es joven, y junto a Recalde pueden significar posibilidades de un trabajo que, bueno, apunte honestamente a proyectos no solo que ahora significan las elecciones, sino de mediano y largo plazo, y que gobiernan con inteligencia. Cuando nosotros en los 70, después de las elecciones que gana Cámpora, y obviamente Perón, decíamos, el 80% del pueblo argentino votó por la liberación en contra de la dependencia. ¿Por qué? Porque sumábamos al Frente Justicialista de Liberación Nacional, a la Unión Cívica Radical y a la Alianza Popular Revolucionaria que conformaban al Endesueldo, ¿no? Y o sea que hoy vos crees que eso es transpolable al presente en algunos lugares. Y en algunos sentidos, digamos. Yo creo que Porque no todos son lo mismo, digamos. Tampoco todo No, radicalismo claro. es igual. Yo no sé qué pasa. Yo cuando veo a Perón o a Evita, o leo, o veo algún documental, o veo noticioso, y a mí, viste, como antes, tiemblo. Yo no sé qué le pasa a los radicales hoy cuando ven una figura como Alén, Irigoyen, no sé. La primera pregunta sería, ¿son radicales primero? Claro. O solo usan el sello, porque la primera pregunta es esa. Lo que me queda claro es que la historia está. Lo digo porque Aida Ayala en el Chaco, haciéndose con el PRO, que encima tiene 4 votos solamente por una cuestión electoralista, pongo la del Chaco para no poner la nacional, que es más o menos lo mismo. Pero vamos a ir a las provincias para que veamos que en todos lados se cuece nada. Aida Ayala, que es la intendente radical, que va con el macrismo, es como que uno dice, ¿es radical o es otra cosa? Y lo mismo pasa también en el nacional. Sanz, dándole las banderas a Macri, sabiendo que no tiene ninguna chance en una interna, y dándole las banderas es como que no se plantea si eso es radicalismo. Bueno, vos viste que mira, la historia está. Esto ya, por suerte, no se borra. La consecuencia que hoy significa a nivel de cierto comportamiento de dirigente o ciertos sectores que se dicen radicales y obviamente le dan la espalda a la historia, es un tema que, bueno, se seguirá definiendo. Vos calculás que hay una cosa muy concreta para definir un momento del radicalismo: que se rompa, pero que no se doble. Que se rompa, pero que no se doble. ¿Así definís el radicalismo? No, eso lo definió don Hipólito Yrigoyen. Y vos lo sostenés. Totalmente. Porque hay que tener, claro, si vos te doblás ya estás entregando todo. Doblarse es agacharse, ponerse, viste, En de una rodillas. posición de Es sumisión. ceder las banderas. ¿Y eso pasó hoy? Y eso yo creo que está pasando, desgraciadamente está pasando. Es grave, ¿eh? Porque además yo te digo, en función de una situación que hace a lo que estamos analizando, que forma parte de un acervo y patrimonio histórico, político, cultural, hoy la Argentina necesitaría que estemos todos mancomunados. Hoy el radicalismo no puede ponerse contento porque ciertos radicales, porque los fondos buitres quieren generar una situación de crisis en la Argentina. Hoy no se pueden poner contentos y no pueden ser tan anti-anti.
hay algo que hay que analizar y generar, digamos, cierta situación que signifique razonemos en función de las políticas que son de Estado, razonemos en función de las políticas que determinan nuestra historia, donde todos éramos conscientes de lo que era el régimen, al cual también lo definía muy bien don Hipólito Yrigoyen, a lo que eran los sectores que llevaban desgraciadamente una situación o política elitista. Después, claro, este proceso no es casual. Alvear, y nosotros cuando éramos jóvenes decíamos evitar la alvearización. Era una forma de haber vaciado de políticas y de ideología a ese movimiento que surgió con la Revolución del Parque, ¿no? Que es un poco el vaciamiento de contenido que hoy plantea Macri también. El vaciamiento ideológico de la antipolítica. La no política, me pongo a bailar en lo de Tinelli, hago 2 puntos, hago 15 puntos, hago 20, 28 puntos, pero no planteo ninguna política de Estado, me parece. Y bueno, yo creo que uno de los grandes momentos que estamos atravesando es eso, que hoy se han establecido un Estado presente, política de Estados que son muy fuertes, que generan además situaciones que en realidad han determinado un cambio muy profundo. El radicalismo no puede estar en desacuerdo en que YPF hoy sea lo que está haciendo y no lo que había significado con la privatización. Claro, ellos pueden decir, bueno, pero acá no fuimos los culpables, nosotros nos opusimos cuando en el gobierno de Menem se llevó adelante esa política. Pero bueno, hoy hay otra coyuntura, hoy hay otro, si querés, peronismo. Hoy hay un peronismo, vos decías, ¿qué pasaría si hoy estuviese Perón? Y Perón estaría muy contento con lo que está pasando, no solo en la Argentina, en la región y en el mundo. ¿En el mundo también? Sí, Perón estaría contento con todo lo que significa hoy que haya países emergentes como China, como Pakistán, India, la misma relación con el tema Brasil. Calcula que Perón fue uno de los que mejor expresó, y además como elemento fundacional del peronismo, la tercera posición. Y Perón bregó siempre por la unidad entre lo que era Chile, Argentina y Brasil, terminando con todo lo que era un marco de contradicciones o problemáticas o supuestas teorías o hipótesis de guerra que llevaban a la desunión y no a la unión de Latinoamérica. Y Perón, cuando viene por segunda vez, hablaba de el continentalismo y el universalismo. ¿Vos qué la viviste esa época? ¿Todas esas teorías de guerra eran viables, eran ciertas? ¿Había posibilidad de que hubiera una guerra? ¿Cómo lo sentías? La pregunta es cómo vos lo sentías en ese momento. Y desgraciadamente sí, porque eso significaba seguir balcanizando a nuestros países y generando falsas contradicciones y además desviando lo que eran objetivos más trascendentes y fundamentales. Hoy el marco regional es totalmente distinto. Con Lula, con Chávez, con Néstor, con Correa, con Evo, con Cuba. Con todos estos países, además, hoy hay un proceso de integración extremadamente importante, trascendente. Y eso determina, vos decías Perón, ¿cómo lo viviría? Y Perón decía, el año 2000 no tendrá que ver unidos o dominados. Unidos o dominados, claramente. Canca, vamos a un corte y volvemos. ¿Cómo no? Seguimos charlando con un grande y hoy es para tomar lápiz, papel y aprender porque nos está dando una lección de política de Cancagullo aquí en La Mira.